En el Sinaí, frente al monte que ardía en fuego, envueltos en el sonido de un shofar celestial que iba en aumento, sobrecogido todo el pueblo, escuchó e incluso vio la voz de Dios, el Eterno. ¿Pudo haber sido ese día el momento de la redención? ¿Pudo haber sido Moisés, el siervo fiel en toda mi casa, el Redentor definitivo? Shalom, queridos Jabrim, mi nombre es Isaac Ben-Ahor y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre este tema. En la Gemara leemos la siguiente declaración. Rabí Simai enseñó: cuando Israel dio prioridad a la declaración haremos sobre escucharemos, vinieron 600.000 ángeles ministeriales y pusieron 2 coronas sobre todos y cada uno de los miembros del pueblo judío. Una corresponde a haremos y otra a escucharemos. Y cuando la gente pecó con el becerro de oro, 1.200.000 ángeles destructores descendieron y se la sacaron, como se dijo, y los hijos de Israel se despojaron de sus ornamentos desde el monte Horeb. Éxodo Shemot 33:6. Rabí Maamá ben Rabí Hanina dijo: en Horeb se pusieron los adornos y en Horeb se los quitaron. Y añade: Rabí Yohanan dijo: Moisés mereció todas estas coronas y las tomó de ellos, porque a continuación de este versículo está escrito: y Moisés tomaría la tienda. Shabbat 88a. Tras 7 semanas por el desierto, el pueblo de Israel llegaba a las estribaciones del monte Sinaí. En ese lugar, Dios les entregaría unas leyes que supondrían la mayor revelación profética de la historia, pues allí no se les hablaría mediante acertijos ni verían imágenes de oculta simbología, sino con palabras claras que revelaban la perfecta voluntad de Dios para con el ser humano. Y fue tan grande la disposición del pueblo a recibir la Torá que recibieron el llamado con la unánime exclamación haremos, naasé, incluso antes de decir escucharemos, nishma. La trascendencia de este compromiso llevó a que 600.000 ángeles ministeriales descendieran del cielo, uno por cada integrante de los 600.000 hombres allí congregados, y que pusieran 2 coronas sobre todos y cada uno de los miembros del pueblo judío, una por decir haremos y otra por decir escucharemos. De las 10 declaraciones que componen los Aseret Hadivrot, los 10 mandamientos, el pueblo escuchó las 2 primeras directamente de la boca de Dios. Y fue tan sublime la experiencia que sus almas no pudieron resistir dentro del cuerpo, pues como si de un gigantesco imán se tratase, todas aquellas almas del pueblo de Israel corrieron hacia su fuente, como fue dicho. Rabí Yehoshua ben Leví dijo: de todas y cada una de las palabras que surgieron del santo, bendito sea, las almas del pueblo judío abandonaron sus cuerpos, como fue dicho: mi alma se fue cuando habló. Cantares Shir Hashirim 5:6. Y dado que sus almas dejaron sus cuerpos desde el primer enunciado, como recibieron el segundo enunciado, Dios hizo llover sobre ellos el rocío, que en el futuro revivirá a los muertos, y los revivió, como fue dicho en Salmos Teilín 68:10. Tu Dios derramó una lluvia abundante, cuando tu herencia estaba cansada, las sostenías. Shabbat 88b. Ese día los israelitas murieron y resucitaron. Y este no fue un caso aislado, sino que se trató de un evento multitudinario. ¿Cómo pudieron volver a la vida? Nuestra Gemara nos indicaba la razón al decirnos que Dios hizo descender sobre ellos el rocío que en el futuro revivirá a los muertos, y los revivió de esta forma. Y nos preguntamos, ¿qué clase de rocío es este? La resurrección de los muertos, en hebreo Tehiyat HaMetim, es uno de los principios fundamentales de la fe judía. El Rambam, Maimónides, lo recogió en sus 13 principios de fe, a los que denominó Shelosh Ezre Ikarim Shel HaTorah Kedoshá, esto es, los 13 principios de la Santa Torah, enunciándolo mediante la breve pero expresiva afirmación: en el futuro los muertos resucitarán. Otra de las enseñanzas rabínicas sobre este tema, sobre la resurrección de los muertos, es su vinculación al llamado rocío de luces, en hebreo Tal Orot, según está escrito:
y en un futuro, cuando el santo bendito sea reviva a los muertos, en ese futuro verterá rocío de su cabeza hacia ellos, y de ese rocío todos se incorporarán del polvo, como fue dicho, y ahora recita Isaías Yeshayá 26:19, porque rocío de luces, tal orot es tu rocío. Zohar Hayesara 117a. Las fuentes rabínicas también vincularon al Mesías con la resurrección de los muertos, como también se declara, y el mundo no puede escapar de su castigo hasta que venga el Rey Mesías y el Santo bendito sea levante a los que duermen en el polvo, como está escrito, Isaías Yeshayá 25:8. Él tragará la muerte para siempre. Zohar Vayera 114a. Y esto, lo que acabamos de decir, se correspondería con las palabras de Yeshua. De cierto os digo, llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, y añade, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan Yohanan 5, 25 y 29. Véase también Daniel 12:2. Y el contexto espiritual de Israel en el día de la entrega de la Torá no podría haber sido más afín a todas las circunstancias que habrán de darse en el día de la redención. Un pueblo que es sacado de la gran tribulación que supuso la esclavitud en Egipto para ser llevado 50 días al desierto hasta subir el nivel de su alma a la altura del evento que se aproximaba. Después, Dios se revela ante ellos como nunca antes, según lo escrito, cara a cara habló Dios con vosotros en el monte de en medio del fuego. Deuteronomio de Barín 5:4. Entonces, todos declaran unánimes, obedeceremos y oiremos, Nase Benishma, que es un gran secreto espiritual, solo conocido por los ángeles ministeriales, y en ese momento reciben 2 coronas, como si de seres celestiales se tratase. Y en ese momento Dios pronuncia el primer Mahamar, yo, Anojí, soy el eterno tu Dios. En ese momento todos mueren, para acto seguido resucitar a una nueva naturaleza por encima de la potestad del ángel de la muerte. Incluso el shofar grande que marcará el regreso del Mesías sonaba en ese momento, como fue dicho, porque el Señor, esto es, el Mesías, mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pero, ¿cuál fue el desenlace de esta historia? El Ereb Rab, la multitud mezclada, arrastra a Israel al bochornoso pecado del becerro de oro. Entonces las coronas les son quitadas y vuelven a su antigua condición de seres mortales. Muchos siglos antes de que Isaías pronunciase su celebérrima profecía sobre el Mesías sufriente, la humanidad tuvo una oportunidad de redención, donde Israel, en su rol de pueblo de sacerdotes, Mamlej Kohanim, y dirigidos por Moisés, el primer redentor, llevaría a todos los pueblos de la tierra al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Y aquí se haría evidente, una vez más, la condición del hombre, el cual se empeña en rechazar el amor de Dios, aferrándose con pueril afán a su naturaleza caída. Pero el Creador nos dio una segunda oportunidad. ¿De qué manera? Como está escrito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan Yohanan 3, 16 y 17. Pero no se engañe, ya no habrá una tercera oportunidad. Si usted rechaza una demostración de amor que no tiene parangón en la historia, se habrán acabado sus opciones, como también fue dicho. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Juan Yohanan 3:19. Si la primera demostración del amor divino fue grande al sacar al pueblo de la esclavitud sin que mediase mérito alguno por su parte, revelando su gloria ante sus mismísimos ojos, la segunda no fue menor, pues, como se dijo, la venida al mundo del Mesías constituyó la expresión más grande y genuina del amor de Dios para con los hombres. Y en estos tiempos de Ikpot Meshijá, de los pasos del Mesías, la mejor decisión que podría tomar
pasaría por romper su particular becerro de oro, arrepentirse de sus malas acciones y acercarse a Dios con un corazón humilde. Todavía es tiempo aceptable, aún es día de salvación, pero esto no durará eternamente. Acérquese hoy a aquel que lo ha amado con amor eterno y nunca, nunca se va a arrepentir de esta decisión. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.